Las fuerzas del amor. Cuando Bert Hellinger comprendió cuáles eran las fuerzas y principios sistémicos que regían la vida humana, los llamó órdenes del amor, y no órdenes de la vida, ni del espíritu, ni de la conciencia, ni del universo, órdenes del amor. Entendió que las fuerzas que rigen la vida son fuerzas del amor y están al servicio del amor, promovidas por otra dimensión. Bert había descubierto que lo que dirige todos los movimientos de la vida humana es el amor. Quien sigue estas fuerzas está conectado con la fuente, vive el amor y el bienestar y crea armonía a su alrededor. Descubre la libertad sin importar las condiciones de su vida, la cual se hace más liviana. El amor creó la vida y la sigue creando. El amor está al servicio de la vida. La vida es la cara visible del amor. Las constelaciones y la vida misma nos permite entender la prioridad absoluta que da Bert Hellinger a la aceptación de todo como es, especialmente a la aceptación de lo duro y difícil como la mayor fuente de cambio y crecimiento. El asentimiento a todo es lo que trae fuerza y éxito. Al asentir, reconocemos que la vida es una creación de algo más grande. Aceptamos incondicionalmente que la vida es exactamente como tiene que ser. Nos sentimos orientados y guiados en sintonía con la vida y con algo misterioso más allá de la vida. La armonía penetra todos los aspectos de nuestra vida. Somos uno con todo. Si tenemos en cuenta esa insistencia de Bert sobre la necesidad de priorizar siempre la entrega y el asentimiento a algo mayor, incluso antes de hablar de órdenes del amor, es coherente, beneficioso y simplificador. Eso sin faltar al respeto de Bert Hellinger, afirmar que existen 4 órdenes del amor: el asentimiento, el orden, la pertenencia y el equilibrio entre dar y recibir. Dicho con otras palabras, la rendición, el respeto, la inclusión y el agradecimiento. Y más que de órdenes del amor, yo prefiero hablar de fuerzas del amor, fuerzas universales, sistémicas y físicas, tan contundentes e inexorables como la fuerza de la gravedad, fuerzas que ejercen su poder sobre todas las formas de vida, tanto de manera individual como colectiva. La felicidad de nuestras vidas nace del respeto por esas fuerzas del amor. La primera fuerza del amor incluye a las otras 3 y es, por tanto, la más exigente. Es el asentimiento incondicional a todo tal cual como es. Amar es aceptar incondicionalmente la vida dada por nuestros padres. Es una fuerza individual con la que resonamos primero desde nuestro amor incondicional de hijos mientras somos pequeños y posteriormente desde la grandeza consciente de nuestro adulto inmerso en el instante presente. Es una fuerza individual en interacción recíproca con unos campos mórficos cada vez más numerosos y poderosos. La segunda fuerza del amor reconoce que esta vida dada por nuestros padres existe únicamente por ese motivo. Somos los hijos de estos padres. Aceptar la vida es aceptar la vida dada por nuestros padres. Es aceptar ser los hijos de estos padres, es decir, aceptar nuestro lugar, aceptar que nuestra vida la determinan nuestro nacimiento y nuestro lugar en la familia de origen. Amar es reconocer que la vida está organizada por el orden. Cada elemento de la vida tiene un lugar específico, determinado por su fecha de entrada en los sistemas o campos a los que pertenecemos. Ni la herencia ni los méritos propios nos permiten decidir qué lugar ocupar. Esta fuerza puede actuar tanto sobre el individuo
como sobre los colectivos, y sus consecuencias son opuestas según se trate de la relación entre individuos o entre sistemas. La dimensión espacio-temporal de nuestras vidas es fundamental a la hora de vivir el amor y realizar nuestra humanidad con plenitud. La tercera fuerza del amor dice que todos pertenecen por igual. La vida dada por nuestros padres nos recoge y nos da cobijo y pertenencia, simplemente por ser hijos, independientemente de lo que hayamos hecho. Por consiguiente, nos dicen que todos pertenecen de la misma manera, por ser hijos de sus padres, independientemente de lo que hayan hecho unos u otros. El movimiento de esta fuerza de pertenencia es el de la inclusión y el respeto de la diferencia. Todos son distintos y tienen el mismo derecho a pertenecer. La inclusión, exclusión, puede ser tanto individual como colectiva. Existen sistemas enteros en la exclusión, no solamente individuos. Clases sociales, grupos, grandes sistemas como los países de origen, que piden ser reconocidos como campos de pertenencia de todos los nacidos en ellos. Esa pertenencia se transmite de generación en generación. Con sus decisiones, el adulto acepta pertenecer a sistemas cada vez más amplios, hasta poder reconocerse en la pertenencia a todo cuanto existe. Es importante recordar que Bert Hellinger tardó más de 20 años antes de poder comprender y transmitirnos el concepto de la pertenencia. Lo consiguió gracias a su observación fenomenológica sobre la existencia de la conciencia, cuando descubrió que la conciencia moral estaba al servicio de la pertenencia a la tribu y por lo tanto necesariamente también al servicio de la exclusión de las otras tribus. Entendió que en la conciencia moral no hay amor adulto, solo amor de niño pequeño necesitado. En sus palabras, la conciencia moral es lo peor del ser humano. Por el contrario, la pertenencia adulta es independiente de la moral. Es entregarse al amor mayor que incluye a todos por igual. En efecto, cada vez que una persona se aleja del grupo al que pertenece, grupo que le daba seguridad e identidad hasta entonces, se dispara en ella una reacción hormonal muy desagradable, una emoción a la que hemos dado el nombre de culpabilidad o mala conciencia, reacción que desaparecerá en cuanto la persona renuncie a su afán de autonomía y vuelva a pertenecer como antes. Para la conciencia, todo lo que favorece la expansión de cualquier grupo de pertenencia es el bien y será declarado bueno, y lo que pone en peligro la supervivencia de ese grupo es el mal. Lo que anima la buena conciencia no es la inclusión de ese grupo pequeño en algo mayor, no, sino que es lo que le permitirá sobrevivir tal cual es dentro de los límites diseñados en el pasado. Toda apertura a algo nuevo es vivida por ese grupo como deslealtad a los orígenes, la cual pone en peligro la estructura construida gracias a la sumisión, tanto obligada como voluntaria, de muchos individuos. Recordemos que en los grupos o campos de pertenencia se lucha contra toda autonomía y creatividad. Nadie puede vivir en su yo adulto. O dicta a los demás lo que tienen que hacer o está en la sumisión o la rebeldía. La mirada al presente se castiga y solo se valora y se identifica como bueno el pasado. Para subsistir, el grupo de pertenencia necesita ser distinto de los demás, luchará por no cambiar y por mantener una identidad inmutable, buscando ser más fuerte que los grupos colindantes. Y su fuerza viene de la cantidad y de la disciplina de sus afiliados. A través de estos comportamientos macrosociales de pertenencia, podemos reconocer la importancia de la tribu, en la que la humanidad ha vivido durante miles de años. Se grabó a fuego y sangre en el inconsciente humano. La conciencia moral es una herramienta de cohesión de la tribu. Todavía tenemos todos sus reflejos de miedo, culpabilidad y dominación inscritos en nuestras células.
La conquista de la autonomía y la libertad individual necesita de la purificación de cada momento de nuestra vida para ir creando una realidad biológica nueva, una estructura interna nueva en la que el superego se subedite a una instancia mayor, al amor de la presencia, campo, fuente o todo, en lugar de la moral familiar introyectada en la infancia. Con el tiempo, la impronta de la conciencia moral se diluirá y en su lugar asistiremos a la instalación de la primacia de otro centro de decisión más poderoso que el cerebro craneal adaptado a la supervivencia en la tribu, como el cerebro del corazón conectado con el uno. Y la cuarta fuerza del amor es la de la compensación entre ganancias y pérdidas o equilibrio entre dar y recibir. Nos habla de nuestra estructura energética enteramente hecha de polaridades, en busca continua del menor gasto energético, es decir, de la mayor armonía. Esta fuerza es la que fusiona todos los opuestos en un gran movimiento de creación de energía. La fusión es un movimiento o acto de amor individual, colectivo o cósmico, y a la vez un acto de creación. Fundir lo dual en una unidad crea energía y abre a algo nuevo. Esta fuerza está al servicio del vacío creador. Con esto me refiero a este campo ilimitado de todas las nuevas posibilidades, el campo fuente, ese espacio o vacío que baña el universo, en el que todo es energía que nace de la fusión de los opuestos. Todo es energía y creación, incluso creación de más energía, donde las probabilidades infinitas nacen y mueren a cada instante. Sabemos que se trata de un campo de conciencia y amor. Vivir es sintonizar con ese campo. Vivir es amar. Abrirnos a ese campo de amor es ponernos al servicio de la vida. Cada rendición a la vida tal como es nos conecta con algo nuevo. La cuarta fuerza del amor es la que nos empuja constantemente a la rendición y a la reconciliación, a soltar la separación y entregarnos a la unicidad. La compensación es una fuerza, es decir, nada detiene su movimiento hacia la meta, hacia la unificación o el equilibrio. Aunque sea varias generaciones más tarde que el acontecimiento que desequilibró la realidad, actúa siempre. Todo lo que desequilibra algo es inmediatamente reequilibrado, le pese a quien le pese, de un modo automático, instintivo e inconscientemente, tanto individual como colectivamente. La mayoría de nuestros disgustos son el resultado de los desequilibrios que hemos introducido en la vida, más exactamente, resultado de la compensación automática de estos desequilibrios. Agradecer es la mejor compensación. Es precisamente una compensación de amor que crea inmediatamente algo nuevo y mejor. La cuarta fuerza del amor también significa agradecer. Equilibrar el dar y el recibir es estar continuamente devolviendo lo recibido. ¿Y cómo lo devolvemos? Pues dando. Ese amor colmado por todos los regalos de la vida que es la gratitud. Forma parte del todo y pertenece especialmente al presente que lo abarca todo. Sentir gratitud incontenible hacia todo es la señal de estar viviendo en el instante presente. La fuerza del amor de la compensación tiene un lugar especial, ya que se transforma en la herramienta de reparación de todas las demás fuerzas del amor. En efecto, cada vez que estas otras fuerzas del amor son transgredidas, se desencadena automáticamente una fuerza de reparación arcaica entre los descendientes y sus condiciones de vida, incluidas las catástrofes sociales y naturales, hasta que un número mínimo de seres humanos vivan una reparación adulta y consciente en el amor. Las fuerzas que dirigen la vida humana y animal nos orientan irremisiblemente hacia el amor, gracias al respeto, la inclusión y el equilibrio. Cuando estas fuerzas son transgredidas es cuando observamos su efecto.
la fuerza dolorosa de su reparación nos toma y no podemos escapar de ese movimiento de compensación, a no ser que sea con amor, respeto, inclusión y equilibrio. Es útil recordar que, salvo la primera fuerza, las otras tres actúan tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Hay pertenencia individual y pertenencia colectiva, orden individual y orden colectivo, compensación individual y compensación colectiva. Lo colectivo puede representar a una familia, estigmatizada por la causa que sea, a un grupo de personas que haya vivido algo en común, a una clase social, como los intocables de la India, a un país o un continente entero. Pero el asentimiento a lo que hay es únicamente una decisión personal. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es energía que se materializa en el tiempo y en el espacio, manifestándose en un yo sistémico perteneciente a una multitud de campos energéticos dentro de un gran campo de fuente, quizás a su vez incluido en otros campos mayores. La vida pensada y creada por algo mayor refleja esa conciencia fuente, es amor como ella, y está dirigida por el amor también como ella. Y el inmenso campo de la energía inmersa en el espacio-tiempo lo gobiernan las fuerzas del amor. El amor humano se vive a través del reconocimiento de la primacia del tiempo y de los límites del espacio en nuestras vidas, a través de la necesidad de agradecerlo todo para acceder a nuevos campos y vivir mejor, a través del respeto a todos y a todo por igual. La meta del sistema familiar es transmitir la vida. Las fuerzas del amor son las principales dimensiones de la vida humana: tiempo, espacio y cambio o creatividad. Todo está ordenado en el tiempo-espacio, a la vez que todo se tiene que ir compensando para crear movimiento y evolución, es decir, para crear vida. Estas fuerzas del amor no pueden no existir, son constantes, inexorables. Están presentes en todos los sistemas vivos, son el armazón de la vida. Su presencia no se percibe más que por sus efectos, que son más profundos que nuestro inconsciente y dirigen nuestras vidas y nuestras decisiones. Son campos de fuerzas al servicio de la vida. Filósofos, biólogos y físicos se preguntan qué es lo que mueve todo lo vivo hacia adelante. Unos hablan de un atractor desde el futuro, otros de un impulso de vida que empuja a los seres vivos a seguir viviendo incluso en las peores circunstancias. Los físicos observan que un movimiento hacia el futuro anima al universo entero. Algunos llaman a ese movimiento impulso vital. Otros hablan de ki, otros de prana, etc. En la mística occidental se le llama espíritu, y Bert Hellinger habla tanto de fuerza buena como de movimiento del espíritu. Distingue entre la confianza en esta fuerza buena que dirige nuestra vida, a la que se entrega incondicionalmente, y la rendición ante el espíritu, tanto ante el amor del espíritu que requiere a todo como es, como ante el movimiento del espíritu que es el movimiento de reconciliación creador de sanación. Si seguimos a Bert Hellinger, diremos que una fuerza buena dirige nuestras vidas de principio a fin. La experimentamos en muchos momentos de nuestra vida, lo que nos mantiene en pie, lo que nos da fuerzas para alcanzar incondicionalmente nuestra meta. Pero en los momentos de prueba, en los que el miedo, el estrés, la ira o la devastación nos dominan, parece que esta fuerza nos ha abandonado. Y entonces experimentamos el movimiento del espíritu, una sucesión de crisis que ponen a prueba nuestro asentimiento a todo tal como es. En cuanto nos rendimos, en cuanto aceptamos que eso es lo que nos toca y con lo que hemos de seguir viviendo, disfrutando y ayudando a los demás, nos abrimos al movimiento del espíritu. La vida cambia, la mejoría aparece. La fuerza primigenia y el movimiento del espíritu son uno, son una misma presencia en nosotros. No pertenecen a un campo superior, al campo de la humanidad,
sino que forman parte de la existencia. Esa fuerza primigenia de vida es como la fuerza de la gravedad, nos mantiene vivos y en movimiento. Nos impulsa hacia el siguiente paso, orientándonos desde el pasado hacia el futuro. En todas las constelaciones podemos observar que el movimiento lleva a los representantes siempre en la misma dirección, hacia la vida y el futuro, alejándonos del pasado y de la muerte. Y en esa dirección, los representantes se sienten en sintonía con la vida, embargados por la fuerza, la seguridad y la alegría de vivir. Las propias personas experimentan la entrega a la vida como una sensación de ligereza, plenitud, paz, felicidad y libertad. Es lo que hemos llamado la sintonía con la vida.